En pleno siglo de oro de Atenas, una época que asociamos a nombres como Sócrates o Pericles, hubo una mujer que brilló con luz propia. Una luz tan potente que su historia, a día de hoy, sigue siendo un auténtico enigma. Hablamos de Aspasia de Mileto. Intentar reconstruir su vida es, la verdad, como montar un puzzle al que le faltan la mitad de las piezas. Y aquí es donde empieza todo el misterio, el centro de la cuestión, porque la historia nos ha dejado dos retratos de Aspasia que no podrían ser más opuestos. Por un lado, tenemos a una mente privilegiada, una maestra de los grandes pensadores de su tiempo, y por otro, a una seductora, una manipuladora que movía los hilos del poder desde la cama. Entonces, ¿cuál de las dos era la verdadera Aspasia? Su legado es tan contradictorio como lo que estamos viendo. Fijaos, a un lado la musa de los filósofos, la que sale en los cuadros, al otro un asteroide que lleva su nombre, un punto de luz lejano en el espacio. Ambas son un eco de su nombre a lo largo de los siglos. Para entender cómo es posible que una mujer dejara una huella tan ambigua, tenemos que empezar a tirar del hilo. Y vamos a empezar por la parte más escandalosa, claro, por la historia que contaron sus enemigos. Porque para muchísimos atenienses de la época, el nombre de Aspasia era básicamente sinónimo de vicio y de corrupción. Esta es una de las acusaciones más brutales y directas que nos han llegado. El historiador Plutarco nos cuenta cómo los cómicos, que vendrían a ser como los grandes influencers de la época, la machacaban en sus obras. Cratino, por ejemplo, usó el insulto más crudo que se le ocurrió para definirla en público. Así, sin más. Y ojo que las calumnias no eran nada vagas, eran súper específicas. Se decía que su casa era en realidad un burdel de lujo. El famoso comediógrafo Aristófanes llegó a decir que ella había provocado la mismísima guerra del Peloponeso, que fue devastadora, por el secuestro de 2 chicas de su supuesto prostíbulo. Vamos, que la estaban pintando no solo como alguien inmoral, sino como un peligro público, una amenaza para el Estado. Pero bueno, si dejamos de lado el escenario de la comedia y nos metemos en los círculos de los filósofos, la cosa cambia por completo. Aquí nos encontramos con una Aspasia radicalmente diferente. Ya no es la villana, sino una intelectual de primerísimo nivel. Para poder entender esto es fundamental conocer una palabra, heteira. Porque una heteira no era simplemente una prostituta, eran mujeres muy cultas, educadas en artes, en filosofía y participaban en la vida social e intelectual de la élite. Hacían cosas y estaban en sitios que las esposas atenienses, a las ciudadanas, les estaban completamente prohibidos. Es que el contraste es brutal. Por un lado, los cómicos arrastrándola por el fango, pintándola como una especie de amenaza nacional, y por el otro, filósofos de la talla de Platón que la inmortalizan en sus diálogos como una mujer con una inteligencia fuera de serie. Pero el reconocimiento más potente a su intelecto es sencillamente alucinante. En un diálogo de Platón, el mismísimo Sócrates, nada más y nada menos, afirma que Aspasia fue su maestra de retórica. Pensemos un segundo en lo que significa esto. El padre de la filosofía occidental admitiendo que aprendió de una mujer. Es algo increíble para la época. Así que su casa, según esta versión, no era ningún burdel. Era un salón intelectual. Un lugar donde se juntaban las mentes más brillantes de Atenas. Políticos, artistas, pensadores, todos iban allí a debatir. Y en el centro de todo estaba ella, Aspasia. No como un objeto de adorno, sino como una participante activa, una voz respetada. Bien, pero ¿cómo pudo una mujer llegar tan alto en una sociedad tan patriarcal como la ateniense? Pues la respuesta, aunque parezca una paradoja, es que lo consiguió precisamente porque no era de Atenas. Aspasia era una meteca, es decir, una residente extranjera. Esto, por un lado, le impedía tener derechos de ciudadanía, como casarse con un ateniense, pero por otro lado, la liberaba de las cadenas sociales que ataban a las mujeres de Atenas. Las ciudadanas tenían que vivir encerradas en casa, pero Aspasia podía moverse con libertad, podía formarse y participar en la vida pública. Su vida es un viaje de contrastes fascinante. Nace en Mileto, una ciudad jónica mucho más abierta, donde las mujeres podían estudiar, y al mudarse a la estricta Atenas, supo usar su condición de extranjera no como una debilidad, sino como una ventaja, como una llave que le permitió crear un espacio de libertad intelectual único, hasta convertirse en la compañera, la consejera indispensable de Pericles, el hombre más poderoso de la ciudad. A pesar de todos los intentos por manchar su nombre y a pesar de los siglos que han pasado, el nombre de Aspasia ha sobrevivido de formas que sus enemigos jamás se hubieran imaginado. Su legado es casi tan enigmático como lo fue su vida. Lo primero y lo más trágico de todo es que no tenemos nada escrito por ella. No nos ha llegado ni uno de sus discursos, ni una de sus lecciones. Su voz se apagó para siempre. Y esto es crucial para entenderlo todo.
Lo que sabemos de Aspasia nos llega a través de los ojos de los hombres. Hombres que la admiraron, que la desearon o que le tuvieron miedo. La Aspasia que conocemos es, inevitablemente, una construcción, una figura vista siempre a través de una mirada masculina. Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo de más de 2000 años, hasta 1895. En un observatorio en Niza, un astrónomo, Auguste Charlois, descubre un nuevo asteroide. Y cuando tiene que buscarle un nombre, decide homenajear a aquella intelectual de la antigua Atenas, y lo bautiza como 409 Aspasia. Pero es que su legado no está solo en el cielo. En botánica, Aspasia es el nombre de todo un género de orquídeas. Su nombre, que viene del griego, significa amable o agradable. Es una ironía, ¿verdad?, para una mujer que generó tanta polémica, pero nos revela otra cara de su leyenda que también ha conseguido sobrevivir. Y estas dos imágenes ilustran de una forma brillante su increíble capacidad para perdurar. A pesar de que intentaron silenciarla, de que quisieron reducirla a una caricatura, su nombre sigue resonando en el cosmos y brotando aquí, en nuestro planeta. Es una herencia inmortal. Al final, la historia de Aspasia nos deja con una pregunta bastante inquietante, la verdad. Nos obliga a pensar en todas esas voces de mujeres que no tuvieron la suerte de quedar registradas, ni siquiera por sus enemigos, y que simplemente se perdieron. El enigma de Aspasia, en el fondo, es el enigma de muchísimas mujeres a lo largo de la historia.